Bienvenidos a un nuevo episodio de Odisea en los negocios, hecho para mentes curiosas. En el día de hoy tenemos de invitada a Natalia Miranda Ortiz. Ella es de Colombia, fundadora de Transformente y cuenta con más de 16 años de experiencia en ámbitos empresariales y también educativos. Conversamos sobre legado familiar, desafíos, cuestiones técnicas y humanas, qué involucra y más. Esperemos que lo disfrutes tanto como nosotros. Hola Natalia, bienvenida. Bueno, buenos días y buenas tardes y buenas noches para toda la audiencia. Natalia, es un gusto. Les introduzco, digamos, a nuestra invitada del día de hoy, que vamos a estar conversando sobre un tema que es muy, interesante, poco hablado o poco conocido y a la vez es crítico, digamos, en distintas organizaciones. Antes de ir al tema de hoy, les presento nuevamente a Natalia Miranda. Ella es la fundadora y CEO de Transformente. Ella es de Colombia. Y ahora, qué mejor que presentarse que Natalia. Así que te paso la posta en eso. Hola Lau, ¿cómo estás? Es un gusto, gracias por este espacio. Qué rico que podamos conversar de ese tema que es tan importante, el legado familiar para el mundo entero, pero sobre todo en Latinoamérica. Yo soy Natalia Miranda, soy esposa, hija, tía, hermana. Soy apasionada por todos estos temas de transformación, porque el legado familiar también hace parte de todo un proceso de transformación, sobre todo de mentalidad y de relacionarnos. Y bueno, nada, hace 15 años acompaño empresas en todos estos procesos en Colombia, México, Ecuador. Y pues no, espero que disfrutemos y la pasemos rico, sobre todo en este espacio, Lau. Mil gracias. Bien, bueno, gracias a ti por esa introducción. Bueno, de base, creo en conversaciones que habíamos tenido antes, es un tema que a mí me gusta mucho. En lo personal, digamos, tiene algo, resuena muchísimo conmigo. Lo dejamos de lado por ahora y pasamos, digamos, bueno, a qué vamos a estar hablando hoy, que es el legado en las empresas, sobre todo en las empresas familiares. Y en ese sentido, bueno, me gustaría preguntar qué entendemos por legado, qué es legado, como para contextualizar a la audiencia también. Bueno, Lau, mira, legado es toda ese propósito, esa trascendencia que tiene una familia cuando deciden abarcarse en esa aventura de ser familia empresaria, ¿cierto? Cuando se es familia empresaria, pues finalmente hay un núcleo familiar que le da sentido a toda la cultura organizacional y a toda la cultura que va trascendiendo como si fueran unas onditas, familia, empresa, sociedad, y por eso es construcción de legado. Definitivamente el legado, así se intencione o no, va a hacerse de manera orgánica o natural o Uh-huh. intencionada. La idea es intencionar ese legado para que crezcamos como familia, como empresa y también como sociedad, por supuesto. Entonces, ese es la intención del legado. Vengan, relacionémonos desde la familia y amplifiquemos eso que somos de una manera intencionada para que generemos, pues, por supuesto, crecimiento en todas las frentes. Bien, ok, como muy amplio y lo leo súper complejo a la vez. Eh, es como que he trabajado, digamos, con distintas empresas familiares y no familiares y a la vez es como, eh, es distinto el ambiente que se percibe. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando que decía, no voy a trabajar en una empresa familiar y tampoco voy a trabajar en una empresa de manufactura que fabrique productos, digamos. Uh -huh. Y sin embargo, digamos, una de mis primeras experiencias fue en una empresa familiar, en un grupo de empresas familiares, porque era grande a su vez y era familiar al 100%, y hoy al día sigue estando después de 50 años esa empresa, y decís, wow, realmente valió la pena y qué lindo que sería, digamos, poder ver esta parte, digamos, bueno, quién continúa la empresa, porque Uh son -huh. 50 años de empresa. Esto quiere decir
que el dueño sigue vivo, pero ya está en una edad eh, adulta, digamos. Entonces, bueno, ¿qué desafíos hay en eso, digamos? ¿Qué pasa con eso cuando no se encuentra, digamos, dentro de la familia como sería un sucesor, pero no sé si es la palabra adecuada, eso te lo dejo a vos, digamos. Y dada esta experiencia, también he visto en otras, bueno, estas diferencias entre familias, aún así hay hermanos, hay hijos, hay sobrinos, hay distintos vínculos y bueno, cómo se va haciendo ese entretejido en lo que es la función de la empresa y la familia, digamos, cómo se va construyendo eso dentro de la empresa. No sé si Total, te soy mira, clara con la pregunta. sí, sí, aquí hay algo. Mira, yo tengo un dicho que eso se aplica en términos de efímeros románticos y específicos técnicos de lo que es desarrollar un legado de familia, y es lo que no se conversa, se actúa. Entonces, construir el legado se basa en conversaciones y en conversaciones difíciles. Lo que tú decías, no es que eso se ve muy complejo, pero realmente no es complejo si se desarrolla un método de desarrollar habilidades y conversar y poder gestionar, por ejemplo, esos conflictos, porque el conflicto en una organización y en una familia es nuestro día a día. Pero cuando somos una familia empresaria, pues esos conflictos hay que gestionarlos de una manera diferente, porque no solamente un conflicto afecta lo más importante, que es nuestra relación de familia, sino los resultados de una empresa, sino los rendimientos de una propiedad, porque cuando hablamos de familia empresaria es familia, empresa, propiedad. Entonces, digamos que es supremamente importante cuando tú dices ese proceso de sucesión, sí, se llama así proceso de sucesión, y eso hay que conversarlo, lo ideal, porque vamos a hablar lo ideal, pero cuando uno va a una empresa, lo ideal no sucede. Generalmente una Claro, empresa llama o pide estas intervenciones cuando ya el conflicto explotó, y no es que esté mal y diga, así funciona el ser humano, o sea, en Latinoamérica sobre todo, somos más ajenos a lo preventivo. Lo ideal es que esa sucesión esté planeada desde la concepción de una empresa. No pasa, pero digamos que es lo ideal. Y cuando hablamos bien. con relación a la familia, por ejemplo, es como hay diferentes dinámicas familiar, esto puede variar de múltiples maneras, pero supongamos que es una Sí. familia tradicional, aunque hay muchas variedades, en donde la pareja es la fundadora y tienen los hijos que apenas son chiquitos y están apenas soñando la pareja en que este emprendimiento y esta iniciativa pueda crecer. Y cómo conscientemente, que a partir de ahí es la construcción del legado, conscientemente trasladan esa pasión o ese rechazo o esa actitud de la empresa frente a los hijos. Cómo los van involucrando, porque si, por ejemplo, cuando entramos a una empresa a construir legado, y hay todavía niños chiquitos, a ellos se los involucra de una manera distinta en relacionarse con la empresa, porque finalmente hay familias en donde dicen, ay, como yo quisiera que mi hijo o mi hija o mis hijos continúen con este esfuerzo de 50 años, pero ahí es donde empiezan los desafíos. Pero resulta que mi hijo o mi hija no tiene ni el más mínimo interés, o me da miedo porque es súper loco y viene con ideas muy disruptivas, y yo ya cuando soy fundador o fundadora y estoy ya en una madurez distinta, ya no asumo riesgos. Entonces ahí empieza toda una dinámica de comportamiento en donde esa sucesión hay temor. Y es cuando llaman, por ejemplo, a los abogados para que construyan un protocolo, pero un protocolo, en mi concepto, no tiene sentido si no se construye legado para llegar a ese protocolo con una perspectiva distinta. Entonces, eso se empieza a construir, y los desafíos más grandes es que cuando yo, por ejemplo, llego a una empresa, ya hay una resistencia de relaciones. Entonces ahí empieza a suceder el conflicto. Los fundadores en donde dicen, no queremos que nuestra empresa se quiebre por esas ideas tan disruptivas, tan riesgosas, que no va a funcionar de esos sucesores. Y cuando uno va a ver a los sucesores es, pero mis papás no me dejan renovar esta compañía que requiere tantas nuevas ideas y tanto
oxígeno. Sí, ese es el principal desafío, o sea, los desacuerdos en una visión de futuro totalmente diversa en esa familia, y ponerse de acuerdo es misión imposible. Y de hecho, una familia empresaria, cuando ya tiene ese que es el mayor desafío, cuando se le habla a un fundador de protocolo familiar, es como si uno le estuviera hablando de, venga, ya entregue Claro. todo lo que usted ha construido y si está de buenas, le da migajas. Es como si ellos escucharan eso. La conversación interna que ellos tienen es totalmente distinta. Claro, eso desata un conflicto grandísimo, una sensación de desconfianza, y desconfianza de lado y lado, porque también el sucesor empieza a sentir, no confía en mí, no siente que soy capaz, siente que no tengo las habilidades, y el fundador, de hecho, así no lo diga, eso es lo que piensa, pero no porque el sucesor tenga esas características, sino porque le tiene pavor al riesgo. Entonces, cuando se presentan al lado esos desafíos, qué importante que es poner en la mesa conversaciones difíciles, y ahí es donde uno agrega valor, porque es que la familia solita sin herramientas no va a ser posible tener esas conversaciones difíciles sanas que lleguen a acuerdos, sino, claro, como nuestra relación de familia tiene características en donde me permito decirte lo que no debo decirte, no sé cómo hablarte sin lastimarte, y estamos en modo defensa todo el tiempo. Ahí es donde un tercero entra a generar mucho valor en esa construcción de legado para guiar conversacionnes y darles Ujú. herramientas de gestión del conflicto. Qué difícil. Es No, como que eso, es un desafío inclusive para, bueno, en este caso que vos haces esa parte también, entonces es un desafío, digamos, encontrarte, digamos, con una familia que uno también, digamos, quiere ser lo más neutral o lo más objetivo posible, y yo creo, digamos, porque somos personas, todos, entonces a lo largo de todo ese proceso también se genera un vínculo. Entonces, bueno, cómo se va manteniendo ese vínculo con respecto a esas relaciones, a esas emociones que se van desarrollando frente a esa familia. Y ahí voy a tu totalmente. lado. Claro, porque es que además uno tiene que tener un vínculo absolutamente imparcial, pero uno también es un ser humano que va diciendo, ay, ay, Dios mío, uno se empieza como a generar opiniones, y uno, y a uno a veces le pregunta, ¿tú qué opinas? Y uno es, no, pues es que lo que yo opino no tiene tanto valor que llegar a un acuerdo. Entonces, eso es desafiante, pero uno de conversación en conversación empieza como también a uno a entrenarse a ser neutral en esos acuerdos. Y antes de cualquier sesión la hay que generar acuerdos de lenguaje, obviamente honrando las características de cada familia, porque yo he estado en familias en donde todos son graciosos, se hacen bullying sano entre familias, se hacen chistes, otros que son supremamente diplomáticos, y uno pues finalmente lo que al leer cada familia se va adaptando también a sus formas y a sus culturas. He estado en familias en donde, ay no, se hacían unos chistes pesadísimos, y yo era, Dios mío, esto va a desatar aquí algo, y cero, todos eran muertos de la risa. Entonces, hay que, uno como consultor tiene que desarrollar esa habilidad de adaptarse muchísimo a leer cómo son, dónde generó esa susceptibilidad, dónde hubo esa sensibilidad, qué tema no tocar en ese momento, dónde suspender opiniones, de decir, déjalo eso en el tintero, que es importante lo que estás diciendo, sin embargo, hablemoslo más adelante, o decir, vamos a hablar solo y únicamente en términos positivos en este momento. Si es de hablar de algo desafiante, por ejemplo, que sabemos que eso va a desatar en una Ujú. discusión, tener reglas mucho más precisas, o sea, cerrar la conversación muchísimo, en donde tiene solo tantos minutos para hablar, y que no pasen más de 2 minutos, para que pueda condensar y no dejarse llevar por la emoción, por ejemplo, o en momentos hay que suspender la sesión porque uno sabe, aquí hay un conflicto específico entre estas dos personas, no se puede abordar el colectivo hasta no abordar un coaching ejecutivo entre esas dos personas y en individual. O sea, uno tiene que leer mucho, y es en la marcha, porque las familias es
el núcleo de la sociedad, Lau. Entonces, eso Mm, uno no puede estandarizar un proceso con eso, porque a uno le dicen muchas cosas en un principio y también tiene que haber mucha confianza entre consultor y familia, porque uno se empieza, uno está en la intimidad de una familia y la intimidad de una familia es la total vulnerabilidad y esa información está bajo tu custodia. Entonces, ¿en qué mm, momento? Porque eso puede terminar o muy bien o puede terminar muy mal si no sabemos lo que tú dices es cierto, gestionar de manera honrando sobre todo cada ser humano que está ahí, incluso uno, porque uno indiscutiblemente se va involucrando, uno se va empezando a encariñar con todos los personajes, uno termina adorándolos. Y eso es un trabajo también de uno pues muy grande. ujú. Bien, que sí, es un desafío, creo. Es un desafío, Sí. Bien, es un ahí desafío. entonces te voy a preguntar, digamos, porque quieras o no, es una transformación más dentro de la empresa. Entonces, ¿cómo lo Total. ves a ese vínculo entre el legado y la transformación como tal? Claro, es que imagínate, Lau, que en términos de cultura de una familia empresaria, Mm, la empresa es lo que la familia es. O sea, la familia va a ser el líder natural eh, de la empresa. Y cosa tan interesante, estés o no estés involucrado con la empresa. Supongamos que mis papás tienen una empresa, yo tengo 3 hermanas, supongamos que yo no trabajo en esa empresa, mis hermanas sí, aún así yo soy líder de esa organización y toda esa energía y todo ese comportamiento se empieza a ir como en cascada, ¿cierto? Entonces, lo que uno literalmente tiene que hacerla o es diseñar esa cultura familiar para permear de manera intencionada en la empresa. ¿Cierto? Entonces, mm, primero, yo siempre cuando empiezo un proceso con la familia, antes de eso se neutraliza, digamos, empieza uno a leer dónde está, cuál es el dolor, a uno lo llaman por un dolor. El claro. dolor específico es esto y empieza suavizando ese dolor, pero cuando ya se suaviza, se comprende, se entiende y en fin, es venga, reconozcamos esa historia, la razón por la cual se generó esta organización, cuál es el propósito de la familia frente a esta organización y venga, ¿y cuáles son esos objetivos particulares? Que ese es otro desafío muy grande. Y es, hay muy pocas veces he visto que hay familias en donde claramente cada miembro dice cuál es mi interés en esta empresa, sin juzgar, porque una cosa es decirte yo, mi interés es esto porque sé que quieres escuchar eso de mí, y otra cosa es Ujú. decirte, mira, no me gusta esta empresa, quiero dedicarme a otra cosa, estoy aquí porque tú me lo pides, porque para ti es importante, pero ay no, yo quiero solamente que cada diciembre me lleguen mis dividendos y ya, punto, no quiero nada más porque quiero otra cosa para mí. Y en ese momento normalizar eso, no juzgar eso, apoyar eso, porque es que no hay más aporte que el que no estorbe. O sea, aporta más el que no estorba que el que está y hace daño. Entonces, sí, y ha pasado ay, que es como si le quitaran un costal de encima enorme, la persona que dice, no quiero estar aquí, porque eso es Mm, cultura, ¿cierto? Entonces, reconocerlo, entenderlo, aceptarlo, que los fundadores, por ejemplo, acepten que definitivamente ella, él, quien sea, ya no quiere estar aquí y normalizarlo. Es que no hay razón por la cual alguien tenga que estar en alguna parte, porque si tú no lo intencionaste si no fuiste preventivo desde un inicio, ¿cierto? claro. Entonces, y a partir de ahí tomar decisiones. Y ha pasado una cantidad de veces, entonces, en donde dicen, yo solamente quiero mi cheque mensualmente y punto. Está bien, perfecto, pero entonces ya con esos acuerdos, con esas Claro. claridades, con eso,
cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro propósito como familia y venga, construyamos legado, aceptándonos tal cual como somos, nuestros intereses, nuestros objetivos, nuestras habilidades, rindemos cuentas, que eso es súper incómodo para ellos, porque una empresa si no se mide no es viable o no se sabe si es viable, no tenemos ni Ujú, idea. Y todo se tiene que medir. Entonces, cuando se les dice, bueno, nos vamos a reunir para ver cómo va la empresa. Hay un sentido de injusticia entre hermanos, por ejemplo, si mi área o mi responsabilidad va volando y el de mi hermano o mi hermana, eso ni siquiera tiene indicadores o no tengo ni idea o no tiene los mismos resultados recurrentes y ganamos lo mismo y tenemos los mismos, no me mm, parece justo. Entonces, a partir de ahí es, ok, vamos a poner indicadores y tengamos en cuenta que somos miembros de una familia, por supuesto es lo primero que se honra, pero estamos en función de una organización. Y en esas comités se debe medir tu rendimiento y tus indicadores de éxito a todos. Y sobre todo tiene que ser mucho más exigente quien es miembro de una familia y acepta el reto de trabajar. Si no, no hay el aporte más importante que de quien no estorbe. claro. Entonces, Ujú, hay que tomar decisiones difíciles. ujú, sí, todo un desafío. Ah, Sí. sí, es que yo me voy acordando, digamos, de hecho, mi mejor amiga tiene una empresa familiar y bueno, es una dinámica eh, de única, digamos, cada empresa, digamos, por eso, o sea, es muy lindo a la vez y me voy acordando de situaciones y decir, que decís, es difícil, es un desafío constante, como que en ese sentido, y ahí voy a apuntar en la próxima pregunta, es, si vos ves desafíos eh, distintos, cómo se trabaja en ese caso cuando tenés empresas familiares, como lo que es acá, digamos, conocemos como pymes o medianas empresas en lo Ujú, que es América Latina, de grandes corporaciones, porque hay grandes corporaciones también, que ya son corporaciones que son familiares también. Entonces, ujú. si en esos términos del tipo de empresa, cambia lo que es la función de legado, digamos. Total. Por lo general, en las empresas en donde yo he estado, y de hecho esa es la dinámica, en la medida en que la empresa tiene mayor madurez, toman la decisión de ser gerenciada por un tercero. Y es un acierto. Entonces, por lo general, las empresas grandes o contratan una gerencia de un tercero y la familia es junta directiva, o definitivamente el miembro de la familia que ha tenido indicadores de éxitos demostrado es el que asume la presidencia de la compañía y tienen ya estructurado muy seguramente, y esto hasta el momento las grandes han tenido ya han pasado por todos estos dolores, digamos, y pasar por todos estos dolores sacrificando, porque he estado en empresas muy grandes en donde para llegar hasta donde están han tenido que quebrarse familias, hermanos que no se relacionan, que han vendido sus acciones porque no lograron gestionar conflictos o intereses particulares o no respetaron intereses particulares o no compartimos nuestros intereses particulares y definitivamente sí he visto un desgarre de ese núcleo por no tener esas conversaciones difíciles tempranas. Entonces, Mm, cuando ya tiene esa madurez la empresa, es o se quebró la familia y pocos hermanos quedan en función de la compañía, sacrificando mucho relaciones, o contratan un tercero que me parece supremamente asertivo cuando ya llega cierta madurez, o alguien que definitivamente se dio sí, indicadores de éxito, es decir, esta persona va a estar entonces a cargo de la organización y van a seguir habiendo conflictos, por supuesto, pero ya son conflictos mucho más organizados, mucho más estructurados, con consultores que están ahí respaldando y amparando, sobre todo cuando la empresa crece,
ya llega un Sí. punto en donde la familia no es tan relevante, sino venga, es que ya es un tema de sociedad. Ya estamos hablando de Mm. 300, 400 mil familias que están trabajando, ya estamos hablando de entorno, ya estamos hablando de comunidad, entonces ya no es un asunto familiar, ya es un asunto de país. Entonces ahí ya agárrense como sea, pero esto se honra porque ya es una responsabilidad de todos. Claro, ujú, entiendo, bien. Ahí entonces es como que, claro, sí, De hecho, de Lau, hay un Actaris, tema. sí, Sí, hay un tema de reputación en términos de sostenibilidad. Me sí, pasó 2 veces en donde bancos a empresas medianas, grandecitas, les negaban préstamos porque por el tema de percepción de confianza por la relación de los accionistas. Entonces, de hecho, ¿en me acuerdo que serio? ahí nos llamaron para intervenir porque el banco decía, no confiamos tanto porque sabemos que hay conflicto en la familia y pues era un préstamo importante, una inversión importante y por eso no hubo ese préstamo hasta no solucionar su conflicto de familia. Eso me pareció tan interesante, Lau. Me pareció muy interesante ese caso porque la familia no tiene en cuenta el impacto que tiene cada vez que Ujú, va creciendo una empresa, el impacto reputacional que tiene la relación de esa familia que tiene a cargo esa empresa y esa propiedad. ujú. Claro, es, o destruir la empresa por esas malas relaciones, digamos, o solucionás de la forma que sea, digamos, en el sentido lo mejor posible, en un escenario positivo y continúas creciendo, digamos, Exactamente. así. Y eres o no confiable. Así es de sencillo, la construcción del legado. Claro. Ujú, tal cual. Bien, y ahí te pregunto, em, porque al menos desde lo que es mi experiencia, trabajar en una empresa, digamos, físicamente a trabajar en un formato, digamos, 100% online, hay diferencias. Las culturas son distintas y hay algunas empresas, startups o empresas pymes, o sea, chicas, digamos, que han trabajado, han sido fundadas por hermanos, ¿sí? Y está la familia, digamos, trabajando. Entonces, al ser empresas de tecnología, por lo menos, ¿cuál es la diferencia en ese caso en relación al legado? Es decir, ¿influye que sea la empresa de manera remota, con una estructura más plana, por decirlo, no tan jerárquica como sería una empresa familiar tradicional que trabaja en un lugar físico, por así decirlo, o no tiene nada que ver en esto, no genera un impacto esa diferencia, digamos? Digamos que influye, por supuesto, o sea, el legado básicamente lo que hace es construir una cultura intencionada de la familia hacia la empresa. Eso pasa independientemente si es una estructura presencial, mixta o 100% remota. Igual la cultura se debe vivir en cualquiera de esas modalidades. Ahí, ¿en qué varía? En que el diseño del legado de familia para la empresa, porque el legado empieza de familia, que finalmente la familia va a ser presencial, nos vamos a ver los fines de semana, vamos a ir a viajes juntos, vamos a Ujú, tener discusiones, las juntas directivas van a seguir pasando, sea virtual o sea físico, debemos tener las mismas herramientas, pero de cara el legado a la organización tiene que construirse, pues por supuesto, una cultura digital. Entonces, ¿cuál es ese propósito de la familia y que se condensa o se une con el propósito de la organización y cómo eso se respira en los entornos digitales? Digamos que es lo mismo que se hace con una empresa remota que no es familiar, pero que obviamente se engrana con toda esa
conclusión del legado que sale de ese proceso y todo eso se baja pues a esos comportamientos digitales que se requieren. Entonces digamos que es lo mismo, simplemente que se adapta a esa dinámica remota de la organización y a esa dinámica familiar que por supuesto va a ser mixta, va a ser tanto, Claro. yo tuve una construcción de legado en donde solamente tuvimos una reunión presencial. De resto, todo fue virtual y todo fue remoto porque la organización era una startup, toda era remota y los miembros de la familia estaban regados en todo el mundo y simplemente se lo hizo desde las herramientas, desde lo virtual, construir ese legado y esa cultura familiar hacia la empresa de las dos modalidades, porque era ciertas cosas presenciales, otras cosas eran remotas y es darle sentido a esa cultura digital. Ujú. Bien. Ujú. Ok. A ver, te pregunto, digamos, compartiste varios desafíos antes, digamos. Bueno, entonces, ¿cuál es el desafío, ahora voy a lo particular, que más, en toda tu trayectoria ya, que más te resonó en el sentido de que significó mucho para vos, también a nivel personal, que tuvo mucho impacto? Ay, Ya sé que es Lau, difícil la pregunta. pero me encanta porque bueno, yo de hecho en este momento Transformente la fundé yo, pero llegó mi esposo a ser parte del equipo. Y cada vez que tengo un desafío de generar acuerdos, de venga, hagamos pilares para la toma de decisiones, recuerdo esos momentos en donde miércoles yo acompaño empresas en ese sentido y lo estoy viviendo. Entonces es todo eso que he vivido con las organizaciones. Hoy en mi caso tiene mucho más sentido porque lo veo mucho más, pues por supuesto, cercano. Y una de las cosas es tener conversaciones difíciles, pero con método. Entonces, lo he aplicado en este momento en Transformente. Venga, conversemos esto que es difícil. Y generar esos acuerdos y plantear los objetivos particulares que sean supremamente claros y así eso me duela, así eso, retumbe con lo que yo quisiera que tú hagas, eh, cambiar ese observador. Eso me ha impactado mucho, eso me ha aportado muchísimo y ha sido un desafío para mí, grandísimo, Mm, porque uno siempre espera que el otro haga lo que uno quiere que haga. Uno quiere que el otro piense lo que uno quiere que piense. Y yo pues en esos escenarios en donde estoy neutra, pues no estoy viviendo, no estoy experimentando lo que no ve lo que la otra persona ve, entonces es mucho más fácil uno neutralizar, decir, no vengan, entendamos, pero cuando uno lo está viviendo, entonces ahí me ha aportado mucho, muchísimo, porque digo, ay, cómo eso se aplica. A veces, como somos seres humanos, Lau tiene éxito, otras veces no, mm. pero sí me ha servido para reflexionar rápidamente de los errores que uno comete en ese ejercicio de hacer familia empresaria, ¿cierto? Entonces, eso, el tema de los acuerdos y la frase, que la repito siempre en todos los escenarios y en mí, lo que no se conversa, se actúa. Lo que no se conversa, se actúa. Si no conversamos con método para llegar a un acuerdo, finalmente se va a notar, se va a construir muros de distancia, voy a Mm, ser hostil con la otra persona que finalmente amo, se me va a notar el malestar, voy a hacer mala cara todo el tiempo. Y eso es inconsciente, porque así yo no lo diga, el 95% de nuestro inconsciente va a ser que lo actúes. Entonces, esa frase a mí, que la repito en todos los escenarios, en mi vida personal, ha tenido una incidencia grandísima para reconocer mis errores de miércoles, no lo conversé y lo estoy actuando, o de cuando caigo en cuenta, digo, vení, conversemos sobre este asunto que siento que tenemos que resolver. claro. Ujú. Y que Respiro. es, ay, sí, y que es un desafío, porque es que, vuelvo y repito, somos seres humanos que vamos a cometer errores, Claro. por supuesto, todos los días, todo el tiempo, pero tratémonos primero a nosotros con bondad y a los que amamos con bondad.
Ujú. Fácil decirlo cuando alguien en ese momento, Dios mío, uno lo ve chiquitico y uno, ay, Dios mío, tratar con bondad a este personaje que, mejor dicho, no lo quiero ni ver. Y el otro está pensando lo Claro. mismo de uno. Entonces, en ese momento no, mi esposo me decía en estos días, si tú me ves molesto, no me hables en ese momento porque estoy experimentando mi molestia. Entonces, pero tú Claro, quieres bueno. conversarlo y yo necesito mi espacio. Y yo, ay, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Entonces, comprender las particularidades y que no todo tiene que hacerse como uno cree que se tiene que hacer, sino Ujú. respetar las formas y mis formas también, ¿cierto? Eh, y eso yo admiro mucho las familias empresarias, Lau, porque es desafiante, Mm, pero si tienen sí. herramientas, se mitiga la manera en que gestionamos el conflicto. No es que se mitiguen los conflictos, no. De hecho, tiene que suceder conflictos, tiene que haber conflictos, tiene que haber errores. Si no hay errores, no estamos evolucionando. Es tener herramientas para gestionar ese conflicto de una manera diferente. Mm, ujú. Sí. Eh, bueno, ahí eh, se me viene, digamos, bueno, los modelos mentales que tienen, digamos, las distintas, que vos lo compartiste, digamos, también el fundador de la empresa, si fue una sola persona, bueno, yo hice esta empresa para mi familia, para que vos tengas tu dinero, para que vayas a la universidad, para que puedas disfrutar de la empresa, para que cuando seas más grande vengas a la empresa. Y del otro lado, bueno, está cómo se da eso en el medio, todo lo que vos decías, y bueno, yo no quiero ser parte de la Exacto, empresa. No quiero total. tener nada que ver con la empresa, y si estoy ahí es porque estoy obligada a y no estoy cómoda y entender eso. Entonces, bueno, es como, o sea, sumado a la dinámica de la empresa en sí, en un día a día, que ya de por sí cada uno va con su propia emoción, su propio mundo, digamos. Bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Que tengo que hacer el trabajo, que tengo que terminarlo, que tengo 2 semanas para presentar este proyecto y demás. Sumarle esa parte bueno, de la familia es No, como total. yo lo veo. Y además, Lau, hay una cosa importante y es que a veces hay empresas que dicen, ok, miren, yo tengo una empresa de tanto tiempo y para mí es súper importante que mis hijos estén trabajando en mi organización y en fin, y ellos no quieren, pero yo les hago una pregunta importante. Contame cómo fue la niñez de ellos, la relación cuando ellos eran niños con tu rol en el trabajo. Entonces uno ahí empieza a escuchar historias, no, es que yo llegaba súper tarde, yo era súper estresado todo el tiempo, yo vivía peleando con los proveedores, yo vivía cansado todo el tiempo, no tenía tiempo para mis hijos, no, realmente porque era el momento más álgido de mi empresa. Entonces yo les hago una pregunta, ¿qué te hace pensar que tus hijos quieran para ellos eso? O sea, ahí tú estás Claro, construyendo legado. Tú estás pasándole esa dinámica de vida a tu hijo para que él tome una decisión. Y de hecho, cuando hay niños chiquitos, ahí entramos. ¿Cuál es tu actitud cuando estás en la casa frente al trabajo para enamorarlo y apasionarlo inconscientemente? Yo, por ejemplo, amo dictar clases, me encanta la docencia, y yo comprendí que fue porque cuando yo era chiquita, mi mamá la veía tan apasionada dictando clase, tan apasionada en su labor, que yo quiero eso. Yo quiero eso, yo quiero sentir eso. Es como cuando uno es hincha de un equipo de fútbol porque ve al papá y al abuelo los sí, fines de semana, pues apasionados. Yo quiero eso, quiero eso. claro, Pero cuando uno es chiquito y ve al papá y la mamá todo el tiempo peleando por la empresa, malhumorados, económicamente retados permanentemente, que ya el nombre de la empresa a uno le empieza como entrar en reversa. Y entonces uno dice, no quiero eso. Y son los claro. adultos que dicen, no quiero eso, quiero otra cosa.
Y los papás, no, pero es que mire, esto genera, y tenemos que entender las generaciones, Lau. Yo entro Mm, a todos a que comprendamos generacionalmente cuáles son nuestras características y nuestras motivaciones. Y ahí vamos a comprender mucho al otro. O sea, trabajamos empatía al 100, pero empatía estratégica. La razón por la cual estos personajes que están aquí piensan como piensan, tienen esas características. claro, ¿Por qué no quieren lo que yo les estoy entregando generosamente? Lo que pasa es que cada quien valora algo distinto. Entonces, ese es una de las cosas que se hace con las empresas cuando hay niños chiquitos y quieren ser preventivos. Pasa muy poco, Lau. Pasa, pero pasa muy poco en donde, venga, estamos teniendo una iniciativa, que tenemos una proyección buenísima, tenemos unos hijos chiquitos y queremos que ellos, cuando ya esta empresa esté sólida, ellos se encarguen de eso, para nosotros poder descansar. Pasa uno de 100, pero pasa. Y lo que hacemos es construir ese legado y esa integración de esos niños, y de hecho lo hacemos como estrategia de cómo enamorarlos, cómo apasionarlos, cómo dejarlos que se introduzcan sin obligarlos naturalmente, y claro. hemos logrado cosas interesantes que desde chiquitos empiezan a entender esa dinámica. Ojo con la actitud entre las dos personas que están a cargo o una persona, cómo hablas de tu empresa delante del chiquito. O sea, es muy Ujú, intencionado para que finalmente el niño entienda que es un desafío, que es un reto empresarial, por supuesto, que no todo es fácil, pero que es apasionante, pero que eso es claro. lo que nos permite tener este estilo de vida que tenemos, esta calidad de vida. Mm, Vamos para allá, somos equipo, hay un propósito superior que nos mueve. Entonces, causas, por ejemplo, cuando son chiquitos, para ellos es fundamental darles causas en la vida. Entonces, por la empresa que se llama X o Y, vamos a este fin de semana a bañar perritos. Entonces, la empresa es la que nos lleva a hacer eso. Entonces, empieza a despertar un sentido de pasión. Es como si me estuvieras hablando de ese equipo de fútbol que me apasiona. Cuando me mencionas la empresa, es como si me mencionaras, no sé, cuál es acá es Nacional, Millonarios, bueno, X. Entonces, mira que el comportamiento es distinto, claro. y se Ujú, involucran desde temprana edad y les interesa, y que qué chévere, y en fin, eso es súper importante. mm, bien. Sí. Sería re lindo verlo a eso, digamos. Y Así, lo ideal. experimentarlo como te ha pasado, digamos, a vos. Sí, sí, Bueno, sí. sí. Y ahora te quería preguntar, digamos, para ir cerrando, si te gustaría, digamos, compartir un poco. Fuiste diciendo, creo que varias cosas, digamos, igual ahora a lo largo de la conversación. Si te gustaría agregar algo más bueno, desde un punto de vista más técnico, ¿qué involucra el legado? Sí. En el tema técnico, la involucra el legado, documentar y sistematizar esa historia familia empresarial, construir esos hitos de cuál era el comportamiento de la familia versus el comportamiento de la empresa. ¿Qué hito hubo aquí que la empresa tuvo rendimientos no tan chéveres? ¿Qué pasó aquí en la familia cuando la empresa empezó a subir? Y uno ahí empieza a tener correlaciones interesantes para despertar conciencia de venir aquí que pasó esto, esos hitos y esos puntos de inflexión. Ujú, eh, Generar unos acuerdos en donde se plantean los objetivos particulares, pero también a partir de ahí cuál es el objetivo en colectivo, en donde todos se sienten parte de esto. Construimos el propósito superior con la metodología de Simon Sinek, ese círculo dorado de la familia empresaria, para que ese propósito sea un motivante en todos los miembros de la familia. Se hace la estructura familiar dentro de la organización, cuál va a ser el rol de cada uno, indicadores de cada uno de éxito. Entonces mm, empieza como es, cuál es el comité, si es par o impar, entonces quién tiene que involucrarse con relación ahí. En esas reuniones en donde se toman decisiones estratégicas,
pilares para la toma de decisiones, porque uno de los desafíos también es que cualquiera miembro familiar se siente en el derecho, que de hecho lo tiene, de llegar a proponer cosas y cuando no las aprueban genera incomodidad y roces y conflicto, y cuando sí se las aprueban también genera roces, conflicto, porque a mí me aprueban. Entonces se hacen los Claro, pilares para las tomas de decisiones para que cada quien que lleve una propuesta tenga en cuenta que tiene que cumplir con esas características en donde todos los construimos, y eso, esa ha sido una herramienta valiosísima, valiosísima. Entonces, y a partir de ahí, cuando ya eso se convierte en una cultura, en unos principios, en unos comportamientos, se entrena a la familia empresaria en darles herramientas para la gestión del conflicto, cómo nos debemos conversar, qué debemos honrar. La familia tiene información privilegiada y esa información privilegiada se cuida, se hace un coaching claro. ejecutivo si es necesario y se cierra, ahí sí ya, con todo eso, Ah, con todo eso se cierra con protocolo de familia, siempre y cuando la familia lo acepte, porque hay ocasiones que dicen, no queremos protocolo de familia, queremos solo construcción de legado, y está bien, pero por lo general sí es importante a eso hacerle un documento jurídico que ampare todos los acuerdos. Y claro. depende de la dinámica familiar, pues todo puede ser mucho más complejo, profundo, amplio y grande, porque entran otros protagonistas alternos. Bueno, eso es una cosa maravillosa para poder solucionar cualquier digamos, rendija que pueda haber en ese momento, y se llega a ese acuerdo, a ese documento, a ese protocolo y se le hace seguimiento. O sea, técnicamente esa es la metodología que se hace para la construcción de legado. Hmm, bien. Eh, complejo igual. Lo leo complejo. Eh, a ver, ¿qué recomendarías? Digamos, la experiencia que traes, digamos, y todo el conocimiento, ¿qué recomendarías a familias que están en en ese mundo o a profesionales que quieran iniciarse, digamos, en esto de acompañar familias para construir legados? Sería. No hacer, sino construir. O serían las Bueno, dos, digamos. Pero me total, refiero, claro, claro. ¿qué recomendarías vos en ese sentido? Yo a las personas que quieren acompañar a las familias empresarias, eh, que de último hagan el protocolo. Muchos hacen primero el protocolo y eso va a generar mucho más conflicto, eh, porque eso, empecemos a descubrir cuál es la historia que cada miembro se cuenta del protocolo. Recomiendo que eso sea lo último que se haga, lo último. Yo sé que es importante, pero finalmente la familia es quien toma la decisión, no uno. Entonces, dejémoslo de último y primero abordemos el relacionamiento de la familia. El relacionamiento, cómo se resignifica, cómo se observan diferentes, cómo se cuidan información privilegiada, cómo gestionan los conflictos, y cuando ya eso se pueda matizar, empecemos a construir esa cultura de legado familiar. Y para las empresas solamente hay un consejo, Lau: busquen un tercero. Solos no es fácil, no es posible, es más conveniente cuando un tercero llega a ver desde un observador distinto, porque no tiene sesgos, no tiene, Mm, es absolutamente neutral, llega a nutrir, y ojalá, lo ideal es que lo hagan de una manera preventiva, que si hay en ese momento startups o hay emprendimientos, mm, iniciativas que están iniciando y tienen niños chiquitos, háganse un tremendo favor. A veces claro, me dicen, pero ¿y si la empresa no dura, si la empresa quiebre? Pues no lo haga, porque la empresa va a quebrar. O sea, si tú haces una empresa pensando en que no va a funcionar, pues no va a claro. funcionar, entonces no va a haber legado. Pero si tú creas una empresa en donde realmente sientes que va a tener una proyección o lo haces con esa convicción, busca también ese tercero para ver cómo hago, cómo involucro y cómo construyo legado con esos chiquitines que están recibiendo toda esa energía de la empresa. Y para quienes ya, que es nuestro común denominador, que ya Sí. tienen cierta madurez y que los conflictos se están generando, busquen acompañamiento, busquen Mm, acompañamiento.
para que finalmente la relación más relevante de la vida, que es la familia, no se destruya, pero sobre todo que eso que está bajo su custodia, que es tantas familias que están a cargo, sociedad y en fin, pues pueda tener un sentido y puedan ustedes finalmente evolucionar y crecer, que eso es lo que finalmente requiere una organización. Busquen ayuda. Bien, bárbaro. Gracias. Natalia, como te decía, digamos, es súper apasionante, entiendo que es muy amplio, hay un montón de cosas más seguramente para hablar, y me encantaría, digamos, seguir conversando sobre esto y seguir haciéndote preguntas, solo que tenemos un tiempo, digamos, también, entonces, bueno, a ver, de nuevo agradecerte por el espacio y por compartir tu experiencia. Te hago la última pregunta, que es ¿dónde te puede contactar? Digamos, si alguien de la audiencia quiere hacerlo, ¿dónde te puede contactar? Claro, Laura, gracias a ti por este espacio, me encanta y qué rico terminar la semana hablando de esto. Sí. Me pueden encontrar en Instagram, es Transformente Oficial o Natalia Miranda Ortiz, Natalia con H, o en LinkedIn también como Transformente o Natalia Miranda Ortiz con TH. Y en también tengo mi WhatsApp, no sé si lo pueda dejar también, como estoy en Colombia, es 57 300 785 5675. Y pues en cualquiera de esos medios nos podemos encontrar y yo dichosa de poder atender estos procesos. Muchísimas gracias. Vamos a poner esta información también ahí en la descripción del episodio, así que mientras te escuchan, digamos, también pueden contactar. Hasta la próxima, Claro. Natalia. Un abrazo, Lau, que estés muy bien, mil gracias. Gracias. Chao. Gracias a cada una de las personas que está del otro lado escuchando de nuestros episodios y gracias a cada uno de los speakers que participan. Esperamos que lo hayas disfrutado y que sobre todo hayas aprendido, por lo que te invitamos a compartirlo entre tu red y a darnos feedback para crecer de manera constructiva. A su vez, si conoces a alguien que esté interesado en participar de esta comunidad y de estos episodios de podcast, te invitamos a hacerlos a través de la página web de parmonia.com o a través del link que está en la descripción general del podcast. Nos vemos la próxima.